Bienvenidos a esta jornada, Introducción a la PNL Transpersonal con Gustavo Bertolotto. Muchas gracias a los que estáis aquí, os habéis atrevido con este día de calor a salir a la calle. Y gracias a los que nos estáis viendo a través de Internet, que sois muchos y de muy diferentes países. Lo primero es daros las gracias por sacar este tiempo para estar con nosotros, es lo que da sentido a todo lo que hacemos, intentar aportar valor, y para eso es necesario que estéis ahí y que tengáis esa inquietud que os mueve a estar hoy aquí con nosotros. Recordaros muy brevemente la mecánica que vamos a tener durante esta jornada. Sabéis que se está transmitiendo en streaming, motivo por el cual tenemos que respetar mucho los horarios. Os voy a pedir a los que estáis aquí que por favor dejéis el móvil apagado, o al menos que lo dejéis silenciado. Va a haber un turno de preguntas al final de la intervención y la duración total será aproximadamente de unos 90 minutos. ¿Vale? Simplemente quería comentaros una anécdota. El otro día estaba montando una silla ya preparándonos para el verano, de estas tumbonas que vienen con sus ruedas, vienen con sus cosas, y resulta que por más que lo intentaba me costaba trabajo y parecía muy sencillo. Hasta que cogí el manual y digo, ahí va, qué diferencia. Seguí los pasos mecánicamente y al final logré montarla, con gran alegría de todos, incluida mi mujer. Y me di cuenta de lo importante que son estas cosas que no las pensamos. Y he escuchado varias veces a Gustavo hablar de la PNL como un manual de uso de la mejor máquina de todas que tenemos, que es nuestro propio cerebro. Gustavo Bertolotto, para los que no le conozcáis, fue la persona que introdujo la programación neurolingüística, la PNL en España. Fue fundador, es fundador del Instituto Potencial Humano y lleva mucho tiempo dedicándose al desarrollo personal, a la efectividad, a la búsqueda de la excelencia en muchos campos diferentes. Y ello se ha plasmado, entre otras, en todas las actividades de docencia asociadas a la programación neurolingüística. Hoy lo que tenéis aquí, lógicamente, es una píldora para que podáis conocer algo acerca de la historia, del método, de las posibilidades, de cómo os puede ayudar en vuestra vida personal y en vuestra vida profesional. Pero quería comentaros también que si alguno de vosotros sentís interés por esta técnica, por incorporarla, por profundizar y por utilizarla para conseguir la vida que deseáis, deciros que existe una formación básica que se llama Practitioner en PNL, de la que luego vais a recibir más información. Comentaros que hay distintos modos de cursarla. Hay un intensivo ahora en agosto, en muy pocos días se puede tener una formación muy profunda, y luego en octubre comenzaremos una formación de tipo anual, que si estáis interesados pues recibiréis información y encantados de asesoraros en lo que necesitéis y de contar con vosotros y finalmente decidís acceder a esta formación. Dentro de la información que tenéis en vuestro sitio os hemos entregado también una breve de un curso de hipnosis ericksoniana que lo imparte precisamente uno de los docentes del Instituto Potencial Humano que participa también en esta formación y que se va a celebrar dentro de pocos días, en la primera quincena de julio. Si estáis interesados, estamos a vuestra disposición para ampliar cualquier información. Y no quiero quitar ni un segundo más a lo que estáis esperando, a Gustavo Bertolotto, a todo su conocimiento y a profundizar un poco más en lo que es la PNL transpersonal y qué puede aportar a vuestras vidas. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Alfredo. Buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos. Bueno, vamos a hacer algo que sea lo más dinámico posible dentro de todo, ya que muchas veces las conferencias se hacen muy largas y pesadas, así que vamos a tratar de hacer algunas prácticas para que os llevéis todavía algo metido en el cuerpo. Cuando hablamos de para qué la PNL transpersonal, sobre todo decimos para disfrutar de una mejor calidad de vida. Creo que esto es algo que se puede hacer con todas las técnicas que nosotros presentamos, es decir, de qué manera aprovechar mejor lo que vivimos, de qué manera disfrutarlo, utilizarlo y aprovecharlo. Decía Richard Bandler, uno de los creadores de la PNL, que después hablaré más, la PNL es un método educativo, enseñamos a la gente a usar su propia cabeza. Porque cuando esto se dijo en el año 75, hace más de 40 años, era la época que todavía los ordenadores eran aquellos de tarjetas perforadas, que la mayor parte de vosotros no habréis conocido. Quiere decir que en ese momento todo lo que era, todo este trabajo con los ordenadores, se estaba planteando que era parecido a un cerebro. No sé si os acordáis, el cerebro es como un ordenador y entonces es el programa, que esto y aquello. Y él ya decía esto en esta época, es decir, nacemos con una capacidad enorme, pero no sabemos qué hacer con ella porque no tenemos un manual. Para él la PNL era el manual. Bien. Nuestra línea de tiempo, contaré un poquito. En 1980 fundamos el Instituto Potencial Humano, inspirados en el movimiento del potencial humano que
estaba gestado en Esalen, California, y ese movimiento subraya la ilimitada potencialidad del ser humano y su capacidad de dirigir su propio desarrollo, tomando decisiones y aceptando responsabilidades con sentido profundo para sí mismo y la sociedad. Quiere decir, la psicología transpersonal, todo el movimiento del potencial humano, que están muy ligados, tiene una idea fundamental, es decir, que la capacidad que tenemos los seres humanos, realmente nosotros podemos gestionarlas. Y no dependemos de tanto, no hay que estar dependiendo de tantos del sabio, del que está aquí, del gurú, como se decía en esa época, que estaban ahí todos en la época de los años 70, con todo lo que correspondía. Y ahí también surge entonces la psicología transpersonal, que es un enfoque terapéutico que contempla la dimensión espiritual del ser humano, pero sin religión. O sea, tenemos una capacidad espiritual, tenemos una realidad espiritual, y cada uno tiene la posibilidad de aprender a gestionarla, aprender a conectarse más profundamente consigo mismo. Y dice, esto implica tomar conciencia de quiénes somos como seres humanos integrales, el cuerpo, las emociones, la mente, el alma, el espíritu, insertos en una relación de interdependientes con la Tierra y el cosmos. Quiere decir que la psicología transpersonal ya nos está hablando, en principio, como una manera de conexión entre todos los seres humanos. Se puede decir que es el primer enfoque ecológico dentro del mundo de la psicología, pues te está diciendo, tenemos responsabilidad con la Tierra, tenemos responsabilidad con los demás seres humanos, no estamos separados, estamos juntos, así que la clave es aprender a gestionar todas estas capacidades. Pues esta foto que se ve bastante mal aquí, pues es de los años 80. Miren, y aquí aparezco yo flaquito, era flaco, con barba, es decir, ya, años 80, y las fotos ahí se ve mejor, pero aquí en la pantalla se ve un poquito mal. Bueno, estos fueron uno de los primeros grupos donde comenzamos a hacer todo un trabajo sobre psicología transpersonal aquí en Madrid. Vale, en cuanto a la línea de tiempo que llamamos en PNL, en 1989 introducimos la enseñanza de la PNL en España contratando a Lidia Muradep y Lidia String, que eran las directoras de la Escuela Argentina de PNL, y para empezar la formación internacional. Yo nací en Argentina, yo había leído un libro de PNL, que fue el primero que salió en España, que se llama Poder sin Límites, en el año 87, y empecé a buscar, porque me interesó muchísimo todo lo que decía el libro. Entonces empecé a buscar aquí con quién formarme, preguntando por todos lados no encontré a nadie. En Navidades del 87 fui a pasar las Navidades con mi madre, que vivía en Argentina, y bueno, como en Argentina hay tanto ímpetu siempre por la psicología, resulta que ahí había 2 institutos que enseñaban PNL. Tuve la fortuna, casualidad, de poder hacer un módulo introductorio de un fin de semana, y esto me vino de maravilla. Dije, de verdad que quiero. Pero como no había nadie que ellas supieran que estaba en España, entonces las invité para que en febrero del 89 comenzara la formación aquí. Después, como me interesó muchísimo, me fui a Estados Unidos a trabajar con Richard Bandler, justamente su creador, y en 1993 ya hice el Training Specialist, que es el curso que autoriza a enseñar. Ya que estaba allí, hice otro trabajo con él muy bonito, que se llama Design Human Engineering, donde entendí algo muy importante, que yo ni siquiera lo sabía, no había escuchado hablar, lo que era la hipnosis ericksoniana. Y por eso empecé a trabajar, no solamente trabajé en PNL con Richard Bandler, Joe Grindel, el otro creador, Joseph O'Connor, Robert Dills, que son de los principales profesores que hay en PNL en el mundo, pero también después empecé con todo el tema de la hipnosis ericksoniana, porque tiene la virtud de conectar la PNL, que tiene mucho más que ver con la parte más cognitiva, por así decirlo, externa, y la hipnosis ericksoniana, que tiene que ver con la parte más profunda, con la parte del inconsciente. Poner las dos en marcha nos ayuda, nos asegura, por así decirlo, que tenemos mucha más capacidad de congruencia y al mismo tiempo mucha posibilidad de lograr cosas, ¿no? Otra cosa que seguimos haciendo, pues estudiar coaching. Eso ya fue la historia. En el año 98, 99 empezamos a recibir información de coaching, y tuve la fortuna de trabajar con Sir John Wismore, que fue se le llama el padrino del coaching europeo, porque fue el que impulsó el coaching aquí en Europa. Y él decía, todos somos como una bellota que contiene en su interior el potencial para convertirse en un majestuoso roble. Necesitamos alimento, estímulo y luz para crecer, pero el roble ya se encuentra en nuestro interior. Y esto es lo esencial, como nosotros lo llamamos. Es decir, la fuerza de la semilla es lo que tiene realmente la capacidad de hacer crecer el árbol. Nosotros tenemos esa fuerza, la ponemos en marcha,
pero surge de dentro. No es que, por eso en coaching no se dice, lo más importante no es que le pongas algo a la gente, sino que aprenda a descubrir lo que ya tiene. Así que esta es la idea de coaching transpersonal también que hacía John. En 1996 pues entré un poco en crisis con esa PNL tradicional, la PNL de la primera generación que se le llama hoy en día, que eran bastante como cognitivos, conductuales, y entonces empecé a unir los conocimientos de PNL con la psicología transpersonal, y el resultado fue lo que creamos, lo que se llama la PNL transpersonal, que podemos definir como el estudio de los procesos internos que dan a nuestra vida centro, sentido y congruencia. Y en aquellos años había algo muy importante, una sola crisis para los seres humanos. Hoy en día hay muchas crisis, pero en aquellos años había una sola. ¿Cuál puede ser esa crisis? ¿Os acordáis? La crisis de... No. En la vida de todos los seres humanos había una crisis. Una sola. ¿Eh? ¿Existencial? ¿Y qué es eso de existencial? Más resumida, la crisis de los 40. Más resumida así, la crisis de los 40. Esa crisis nos tocaba a todos de alguna forma u otra y era el momento que nos replanteábamos la vida. Es decir, es el momento que dice, bueno, yo que ahora que más o menos tengo mi trabajo, mi familia, mi esto, mi aquello, ¿qué hago yo con todo esto? Entonces ahí es donde uno empieza a buscar el sentido, justamente. Es decir, con todo lo que tengo no soy feliz, entonces ¿qué es lo que necesito? Encontrar el sentido de la vida. Bien, y esto es lo que decimos que es la PNL transpersonal, estudio los procesos internos que dan a nuestra vida centro, sentido y congruencia. Como uno actuando desde un centro, ese centro que armoniza a todos los demás o da sentido a todos los demás, entonces realmente logramos transformaciones y tenemos una vida que realmente nos gusta vivir, lo que podemos llamar calidad de vida, calidad de verdad. Bien, esta la diseñamos con un equipo en el que participaban médicos, psicólogos, educadores, músicos, especialistas en movimiento, artes marciales, alimentación, es decir, tratamos de hacer algo muy holístico. Durante 3 años trabajamos con un grupo, el mismo grupo de personas, 30 personas, entre 30 y 40, trabajamos 9 meses al año y empezamos a ver de qué manera todas las herramientas de la PNL se podían implementar de alguna manera para trabajar con la parte transpersonal. La verdad que quedamos muy satisfechos ya en el año 99, y entonces en el año 99 comenzamos a dictar el primer practitioner en PNL transpersonal. En el 2000 empezamos con el primer máster y en el 2001 con el primer trainer. Quiere decir que comenzamos con el trabajo gradualmente para implementar todas las técnicas alrededor de este sentido, entender de qué manera podemos encontrar ese sentido. Y él estaba orientado en cierta forma por las personas que yo considero algunos de mis maestros, donde decían los límites no están en el mundo, están en nuestra conciencia. Soy yo el que pongo los límites a lo que sucede cuando mi conciencia no me da para más. O me mantengo en lo que siempre me he mantenido, lo que he aprendido a hacer y no me he animado a probar ninguna otra cosa. Antonio Blay fue un gran psicólogo catalán, un hombre excepcional, que todavía sus libros lo podéis encontrar, muchos audios de sus clases, también geniales. Gottfried Durkheim, yo no trabajé directamente con él, con algunos de ellos, como Durkheim, no trabajé, pero trabajé con sus discípulos y sus libros fueron para mí una fuente de inspiración maravillosa. Claudio Naranjo es, de los 3 estos principales maestros, para mí es el único que está vivo, es el que está haciendo toda la eneagrama con la Gestalt. Después Ken Wilber, el gran psicólogo que ayuda a cambiar totalmente justamente la psicología transpersonal e integral, le da una vida nueva a todo esto. ¿Tengo que hacer algo? ¿No? John Kabat-Zinn, el creador de Mindfulness. Y finalmente Daniel Taropio, con quien seguimos trabajando hoy en día, que es un psicólogo que trabaja justamente con psicología transpersonal integral, es decir, sus cursos son de trabajar y expresarlo de muchas maneras, entre ellas el movimiento, la danza. Quiere decir que el mensaje común es esto, el límite está en la conciencia. Si quieres cambiar algo, tienes que aprender a ser más consciente. Si queremos ampliar, mejorar nuestra vida, la conciencia es la clave. Pues en todos estos años hemos dado formación por muchos lugares de España. Algunas provincias todavía faltan, no pierdo la esperanza de que lo hagamos, pero la mayor parte de las provincias de España. Ahora volvamos a la actualidad, a este momento, al presente.
¿Cómo hacemos para volver al presente? ¿Qué hacéis vosotros para volver al presente? Meditar. ¿Y ahora? Atención, ¿y qué más? ¿Qué más? Ser consciente de dónde estamos, perfecto. Y una forma muy sencilla es de sonreír. ¿Sabéis que hay un día anual de la sonrisa? El primer domingo de octubre de cada año se dice el Día Mundial de la Sonrisa. Sonreír es una manera de estar presentes, porque genera una actitud, mueve nuestro cuerpo, se mueve una cantidad de sustancias en nuestro cuerpo que aquí y ahora. Fijaros qué sencillo que lo tenemos. Esto en neurociencias hoy en día se trabaja mucho. Pero la vida actual se mueve en lo que se llama el entorno VUCA. Es volátil, hay mucha incertidumbre, es muy compleja y hay ambigüedad constante. Esas son las siglas. Entorno VUCA. Esto está trayendo de cabeza a las empresas, porque las cosas están cambiando tan rápidas. La cantidad y el volumen de la información que manejamos es tanto que no tenemos tiempo de gestionarlo. Si en nuestra vida cotidiana, con el WhatsApp, el Facebook y lo que fuera, ya no damos abasto a todo eso. Al final ya ni lees. Llega el momento que ya ni lees. Pero en este entorno nos tenemos que aprender a mover. Es esencial que aprendamos a vivir en ese entorno, porque realmente no se va a ir. Y al contrario, se puede llegar a complicar bastante más todavía. Necesitamos nuevas herramientas para esta nueva época, para disfrutar de una mejor calidad de vida, porque realmente estamos perdiendo calidad de vida. Con tanto agobio, tanta información, nos falta tiempo, ni para respirar tenemos tiempo. Entonces todo esto hay que aprender a gestionarlo. Esta es la propuesta. Y hay una de estas frases que a mí me encanta, que no sé el autor, y si alguno, yo digo siempre, si alguien me dice cuál es el autor, porque lo he encontrado atribuida a muchas, inclusive es a Einstein. Einstein dijo tantas frases en su vida que no tuvo tiempo de trabajar, porque por todas partes aparecen frases de Einstein. No estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época. Me parece una frase maravillosa. Realmente no es cambio lo que estamos viviendo, es una transformación de la época. Y esto significa que tenemos que tener paradigmas nuevos para poder vivir adecuadamente en esta época. Así que vamos a mencionar algunas de las bases de este paradigma del cambio que estamos viviendo. Una de las cosas fundamentales. Este doctor, Francisco Mora, está aquí de Madrid, catedrático de fisiología, y él habla mucho acerca del ambioma. Se ha definido como el conjunto de elementos no genéticos cambiantes que rodean al individuo y que junto con el genoma y proteoma conforman el desarrollo y construcción del ser humano o pueden determinar la aparición de una enfermedad. Ha escrito un libro, que lo podéis conseguir, se llama Neuroeducación. Y en este libro, y en una entrevista él decía una cosa importante, el ser humano podría vivir sin las enfermedades más importantes que nos acechan si conociésemos los determinantes ambientales decisorios y que hemos venido llamando, con la intuición de mi buen amigo López Rejas, el ambioma. Quiere decir que en nosotros no está escrita nuestras enfermedades. En nosotros lo que estamos viviendo, la manera en que vivimos, en este ambiente interior, porque el ambiente fundamental no es solamente lo que está fuera, la contaminación de fuera. El problema más importante es la contaminación de dentro, la contaminación mía, dentro de mi cabeza, la cantidad de tonterías que tengo, las creencias limitadoras, los hábitos de todo tipo. Y entonces se concluye diciendo, no somos víctimas de nuestros genes, sino de nuestro estilo de vida. Y esto ya está totalmente aceptado. Dejamos de pensar que todo está en nuestros genes. Es la manera en que vivimos la que produce todo esto. No estamos necesariamente condicionados para tener ninguna enfermedad súper importante. Algunas sí, pero tenemos todos alelos que se llaman, posibilidades que se manifieste algo. Pero en nuestras manos está que eso no se manifieste. El doctor Bruce Lipton, un biólogo, profesor también de la Universidad de Wisconsin y también en Stanford, él dice una cosa totalmente similar. Él escribió este libro, La biología de la creencia, en 2007, la primera edición. Y él dice, si su trabajo, mencionándolo a él, su trabajo nos muestra que los genes y el ADN no controlan nuestra biología de forma completa, sino que los genes y el ADN están controlados por señales externas, incluyendo los mensajes emanados por nuestros pensamientos positivos y negativos.
El nuevo concepto de biología celular nos demuestra que nuestro cuerpo puede cambiar si cambiamos nuestra forma de pensar. La epigenética nos sugiere que los estímulos que recibimos del medio ambiente determinan nuestra calidad de vida. Quiere decir lo que rodea al gen. ¿Qué es lo que rodea al gen? Nuestra forma de respirar, nuestra forma de pensar, la manera en que pillamos las cosas, nos enfadamos, nos cabreamos o sabemos gestionar lo que nos está sucediendo con las emociones. Es decir, somos responsables, pero no nos enfermamos tanto por lo genético, sino por lo que nosotros interiormente estamos haciendo con nuestra propia vida. Entonces, la epigenética, en ese conjunto constante, ese movimiento constante del ADN, está permitiendo que algunas cosas que pueden manifestarse se bloqueen. Mientras que si no somos conscientes de qué manera nuestro medio de vida, nuestra forma de vida está produciendo todo esto, al final nos enfermamos. Pero técnicamente no tendríamos necesidad de tener muchas de las enfermedades que tenemos. La herencia genética al nacer te regala los planos de una casa, pero la casa la puedes construir tú. Y tú puedes poner a hacer cosas distintas. Es decir, no estás obligado a tener una casa de un tipo. Estás ahí orientado. Y por supuesto que con toda la vida de nuestra familia y todo lo demás, pues hasta nos sugieren qué tipo de decoración tenemos que poner en la casa. Mi mujer es de Bilbao y todas las personas de su edad más o menos que conocen, todas las madres hacían el petit pois, se llaman los puntos esos, donde tenían los mismos almohadones, los mismos cojines con el mismo tipo de letras. Eso era cultural. Si no hacías eso, no estabas dentro de la cultura. Es una tontería, pero ¿cuántas cosas de este tipo hacemos nosotros? No estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época. ¿Y cómo te preparas todos los días? ¿Cómo te preparas mental y emocionalmente para disfrutar de una mejor calidad de vida? Porque nos cuidamos mucho, nos estamos dando por todos lados las cosas, pero ¿te cuidas mental y emocionalmente para una mejor calidad de vida? ¿O esperamos que salir a la calle para que la vida nos abofetee y ahí ya empezamos a ver qué hacemos y qué dejamos de hacer? ¿O esperamos que venga el café primero, el primer café para poner el problema en marcha? ¿No tienes otra forma de ponerte en marcha que no es con café? En serio y en broma, si queréis. Pero somos responsables. Dicen que el ser humano tiene una sola libertad, la de elegir la actitud con la que quiere vivir las cosas. Esto lo dijo Viktor Frankl, aquel psiquiatra que estuvo en los campos de concentración de Auschwitz, donde él se dio cuenta que la gente que sobrevivía era por su actitud, no era por su fortaleza. Así que tenemos que elegir, nos guste o no. Quiere decir que aprender a cuidarnos por fuera y por dentro es una ley imprescindible y necesaria si queremos vivir sanos, si queremos tener calidad de vida. No somos víctimas de nuestros genes, sino de nuestro estilo de vida. Si te pasas toda la vida sentado, no te mueves, que comes, la dieta, cualquier cosa, ¿qué puedes esperar? Pues que te inflen a pastillas. Es lo único que puedes esperar. Y con las pastillas te van a desequilibrar una cosa y después te la van a compensar con otra y al final tienes un pack de pastillas que al final ni sabes para qué las tomas. Yo veo a la gente mayor que sale de la farmacia con un paquetón cada mes. Qué bien. No es calidad de vida para mí eso. Bueno, hablemos de PNL. La programación neurolingüística nace a principios de los 70 en el entorno de la Universidad de Santa Cruz, en California, por la investigación de dos hombres curiosos. Ellos se decían que eran curiosos. John Grinder y Richard Bandler. John Grinder era lingüista, o es, porque siguen vivos los dos, y Richard Bandler informático de aquella época, de los años 70. Y estudiando comunicadores y terapeutas excelentes, descubrieron la forma en que ellos se comunicaban y lograban grandes cambios en los demás. Algunos de estos terapeutas que yo voy a mencionar ahora eran considerados como unos verdaderos magos de la comunicación, porque producían transformaciones en la gente impresionantes. A través de la observación y el modelado, como ellos les llamaron, sistematizaron sus patrones de cambio y comunicación más eficaces, logrando así que cualquier persona pudiera aprenderlos y alcanzar similares resultados. Y esto fue lo que a mí me atrajo mucho en ese primer libro que yo leí de PNL, porque se planteaba una pregunta: ¿cómo haces para comunicarte? Que hasta ese momento no existía dentro del mundo de la comunicación, no existía. Entonces yo dije, aquí hay algo nuevo, aquí hay algo importante.
Entonces comenzaron a estudiar a Virginia Satir. Virginia Satir fue una terapeuta sistémica, la primera que nos empezó a ayudar a entender que si hay una persona enferma en la familia, no es un problema de esa persona únicamente, sino de todo el sistema familiar. Hoy en día sabemos que cuando un drogadicto lo sacamos para hacer una cura de desintoxicación y está 4 meses, 6 meses, 1 año fuera, si cuando vuelve al mundo cotidiano, a su familia, está con la misma familia, con los mismos amigos y todo lo demás, 4 meses más o menos de promedio, a los 4 meses está enganchado de nuevo. Entonces, ¿qué es? El sistema. Si hay algo en un equipo que no funciona, esto ya se sabe perfectamente en el mundo de la empresa, es un problema del equipo, no es un problema de la persona, de una persona. Otra persona que estudiaron fue a Fritz Perls, el padre de la terapia gestáltica. En la época del conductismo, donde los psicólogos se dedicaban a poner únicamente los cables de descarga para que las ratitas fueran a comer donde ellos querían, pues en ese momento Perls comenzó a decir, oye, que no somos ratitas, nuestras emociones no son las de las ratas, tenemos una emoción conectada con la razón, entonces tenemos que hacer algo distinto, tenemos que cerrar los procesos, porque si eso es gestalt, cerrar, porque si lo dejamos abierto por algún lado aquello aflorará. Y por último estudiaron a Milton Erickson, el gran padre de la hipnosis ericksoniana. Milton fue un médico psiquiatra que a los 15, 16 años, él nació a principios del siglo, del pasado, en 1900, y cuando tenía 15 o 16 años, en plena Primera Guerra Mundial, tuvo una parálisis progresiva. O sea, se le fueron paralizando los miembros desde las extremidades hacia el centro del cuerpo. En un momento, lo único que le quedaba funcionando, porque no podía mover el cuerpo, era el diafragma. Pero ya le quedaba tan poco movimiento que no podía ni respirar. Entonces los médicos veían que perdía calidad. En aquella época no había pulmotor. O sea, si dejaba ahí no había nada que le salvara. Y una noche escuchó que le decía a su madre, oye, que yo no veo que Milton llegue mañana, es que se le está paralizando el diafragma. Claro, entonces escuchó a la madre llorar y él se hizo el firme propósito, esto está escrito por él, el firme propósito de no dormirse esa noche y ver cuando saliera el sol. Y cuando sale el sol, con ese hilillo de voz, dice, mamá, estoy vivo. Y años después dice, en ese momento me di cuenta que si yo no me sanaba, los médicos no me iban a sanar, me estaban dando por muerto. Y entonces comenzó todo un proceso de imaginación activa, un proceso maravilloso que fue haciendo de recuperar movimientos, recuperar todo, se sanó totalmente, se superó la parálisis totalmente, y comenzó a estudiar medicina y psiquiatría, y cuando estaba estudiando esto se dio cuenta de que él había hecho autohipnosis. Y empezó a entender el poder del inconsciente y dedicó su vida a entender el poder del inconsciente y de qué manera poder trabajar con esto. No tiene nada que ver con la hipnosis esta de salón, te convierto en una gallina ahora y todo esto. Esto no tiene nada que ver. Es una manera de hablar y hablarnos a nosotros mismos para facilitar que el inconsciente vaya de acuerdo con el consciente. Entonces, con Milton Erickson, estos tres, utilizando la semántica general de Korzybski, la gramática transformacional de Chomsky y la cibernética y comunicación de Gregory Bateson, generaron la programación neurolingüística. Este proceso entonces le pusieron este nombre, programación neurolingüística, y la explicación es por esto. Programación, porque estamos programados por nuestros recuerdos, creencias y aprendizajes y todo lo demás, todo lo que hemos vivido, toda nuestra experiencia. Y lo importante es saber que podemos reprogramarnos para desactivar los programas limitantes. Es decir, que no estamos condenados. Lo que hemos vivido hasta este momento, y lo veréis también por otro lado, se puede cambiar. Se pueden cambiar muchas cosas en nuestra vida, muchas más de las que pensamos en este momento. La palabra neuro, porque indudablemente todo esto es programado por circuitos neurológicos, y en el momento en que esos circuitos se pueden desactivar y activar otros nuevos. ¿Habéis hecho esto alguna vez? ¿Habéis desactivado algún circuito y activado otro? Conscientemente no. ¿No? ¿Estás segura? No lo sé, por eso digo. A lo mejor sí lo he hecho. Bueno. ¿De qué manera se puede hacer esta desconexión de la neurológica? Intentar escribir con la mano izquierda. Bien, eso puede ser, correcto. ¿Alguno de vosotros estuvo escayolado alguna vez por un mes, 40 días? ¿O tiene un hermano, un primo, un amigo que le pasó esto? ¿Qué pasa cuando te escayolan? Yo me rompí el codo izquierdo. Pues no sé, estuve 40 días. Y claro, cuando te quitan la escayola, y esto no sirve para nada.
tienes que reprogramarte, rehabilitarte. Fijaros, un circuito neurológico totalmente establecido, yo a los 10 años, creo que me pasó durante 10 años, deja de funcionar, se desactiva durante 40 días y ya tuve que volver a aprender. Ya ese circuito estaba la marca, por lo tanto rápidamente lo pude hacer mucho más rápidamente que cuando aprendí por primera vez a mover los brazos. Se pueden borrar muchos circuitos de nuestros hábitos. Se pueden reprogramar. Y esto es lo que importa. Y una manera de reprogramarla importante que tiene la PNL es con la lingüística, con el lenguaje. Puesto que el lenguaje sostiene nuestro comportamiento y disposición ante la vida. Quiere decir que nosotros, si cambiamos ese lenguaje, podemos generar un lenguaje que construya y nutra. Lo que me estoy diciendo a mí mismo constantemente, lo que le digo a los demás, justamente ahora, a mí me encanta, hay unos vídeos en el país, hay unos vídeos que se pueden ver gratis, por supuesto, están por internet, y aparecen muchos vídeos de personas pues, conocidas que están hablando de distintos factores de crecimiento, de mejora y todo lo demás. Y no me acuerdo el nombre de la persona que está ahora en estos días puesto en internet, y él habla de la importancia de este lenguaje para ayudar a construir entornos, familias, amigos, la importancia que tiene ese lenguaje. Nosotros construimos o destruimos a través del lenguaje, pero el problema es que nos construimos o nos destruimos a través del lenguaje. No nos damos cuenta, nadie nos ha enseñado el poder de nuestro diálogo interno. El poder para construirnos o destruirnos. Ese ¿Cuánto tiempo nos pasamos hablando con nosotros mismos al día? A ver. 8 horas. 24. Bueno, es que los sueños también son diálogo interno. Pues si todo el día nos estamos machacando, ¿qué esperamos? ¿Esperamos disfrutar una vida maravillosa, genial y todo lo demás cuando nos estamos machacando? Parece que no. Bueno, la clave entonces es que, en resumen, la PNL explica cómo estamos programados por las experiencias de nuestra propia vida y la de nuestros antepasados, por supuesto. Todo lo que mi padre, mi madre, mi abuela y todo lo demás, pues está presente en mí. Conforma un modelo útil y un conjunto de herramientas para modificar, reprogramar esos programas neurológicos en la dirección que cada ser humano elige. El primer libro que se escribió sobre la PNL fue publicado en 1975. Se llama La estructura de la magia. Esta es la portada del libro. Y en él se presenta un modelo de la comunicación humana y desarrollaron lo que llamaron ellos el metamodelo del lenguaje. Justamente es una manera de entender el lenguaje, de utilizar el lenguaje que se ha hecho realmente muy famosa porque es la que se utiliza en todas las sesiones terapéuticas, en las sesiones de coaching. Porque es la base de lo que llaman las preguntas poderosas. ¿Alguno de vosotros es coach por aquí? ¿Sí? ¿Habéis escuchado hablar de las preguntas poderosas, no? Es la base del coaching. Pues la base del coaching está basado en PNL, porque son las preguntas de lo que ha generado la PNL. Hay mucha gente que hace coaching y cuando viene a hacer un curso de PNL dice, pero esto era PNL, yo creí que era coaching. Al final hay muchos, no todos, pero muchos cursos que tienen mucha carga de PNL. Pero bueno, las preguntas poderosas, lo que ellos determinaron son unos patrones que permiten identificar expresiones o palabras que pueden crear limitaciones, confusiones, incomunicación, conflictos. Y cuando estás trabajando con una persona haciendo coaching o haciendo terapia o inclusive enseñando, si tú escuchas lo que dice esa persona, cómo lo dice, tienes una cantidad de información muy valiosa como para ayudarle a cambiar. Quiere decir que a través del lenguaje se puede hacer un proceso de cambio muy importante. El principio básico del metamodelo del lenguaje, la noción de Korzybski, el mapa no es el territorio. Decía Korzybski ya hace 100 años prácticamente, el lenguaje constituye un mapa usado por las personas para representar la realidad que perciben. Quiere decir que cuando escuchamos atentamente lo que dice una persona, hay un viejo dicho que dice, lo que Juan dice de Pedro, dice más de Pedro que de Juan, ¿os acordáis? O sea, lo que uno dice de otra persona está diciendo más de uno mismo que lo que el otro. Bien, esto es lo que nosotros podemos empezar a escuchar. ¿Cuántas cosas decimos cuando hablamos? ¿De qué manera nos limitamos sin querer, sin saber? ¿De qué manera estamos
digamos, estropeándonos la vida, por no decir otra palabra que también usamos mucho. Es decir, realmente es así. ¿Cuántas cosas nosotros somos capaces de bloquear en nuestra propia vida a través del lenguaje? Entonces, esto lo tenéis ya conocido, ¿no? Hemos visto, si vemos la figura, en esta figura, la vieja o la joven. Algunos veis las dos, pero ¿quién ve la vieja solamente? Bien, ¿y quién ve la joven solamente? ¿Eh? O sea que las dos sí, pero bueno, según ordena uno la visión, pues ahí se encuentra con que puede ver una cosa o la otra. Bueno, y aquí es más fácil. ¿Qué animal veis ahí? Es un conepato, un conato, mezcla de pato y conejo. Bueno, y estos 4 señores que están en este caso mirando hacia el campo, todos estos 4 y todos, pero en estos 4 que podemos identificar cosas, pues ven una cosa distinta, entienden una cosa distinta. Una cosa es el campesino o el que está el paseandero por ahí, este otro que es el que está haciendo las mediciones del terreno, topografía, este otro que está pintando, ese otro que está, parece que es militar o a lo mejor cazador. Cada uno está viendo lo mismo, pero está conectado con una parte. Ve más una cosa que la otra. ¿Nunca habéis aprendido a buscar setas en el campo? Pues hasta que uno sabe cuáles son las setas buenas, las setas malas, se le tiene que preparar mucho el ojo, ¿cierto? Es una educación, uno se educa. Para todo nos educamos. La percepción se educa. Bien, hay veces, nosotros vemos muchas cosas, pero hay gente que ve solamente una, o una prioritariamente. Fijaros lo que ha pintado. Siempre está pintando. Tenemos una obsesión aquí delante de la cara que la vemos todo a través de la obsesión. Nos está tapando algo todos los días. Bien, ¿cómo se hacen los mapas? Vamos a hacer un ejemplo. Y vamos a utilizarlo para entender toda nuestra comunicación. Hay algo que llamamos territorio, el árbol. Estoy viendo un árbol ahí en el campo. A través del fenómeno de la percepción, de cómo yo percibo el mundo, cómo voy interpretando las cosas, aparecen lo que llamamos los 3 principios básicos del metamodelo del lenguaje. Los seres humanos generalizamos cuando hablamos, todos los hombres son iguales, y las mujeres ni te cuento, por supuesto, o los banqueros son todos los ladrones, o nunca me sale nada bien. Esas son generalizaciones. Omisiones, cuando no digo realmente qué me pasa, ni digo de qué manera está pasando. Creen que están equivocados. No sabe de quién está hablando, ni qué es la equivocación, nada, así. O simplemente no me atienden. No dicen ni quién, ni cuándo, ni dónde. Eso estás omitiendo información. Y distorsión, que es una manera totalmente normal de explicar las cosas a través de nuestras creencias. Pero eso es, hago una conexión, esto no es una palabra negativa, distorsión no es una palabra negativa dentro del metamodelo del lenguaje, sino que es la manera que tú tienes de explicar las cosas, por tu familia, por tu cultura. Entonces, esa es la forma. Vemos, percibimos filtradas las cosas de tal manera que este árbol que yo me hago aquí dentro no es el mismo que está ahí fuera. Ninguno de nosotros ve lo que realmente está fuera. Vemos una representación filtrada en base a toda mi historia, a lo que yo sé de los árboles, a lo que desconozco, a si estoy viendo la misma clase de árbol en un lugar distinto donde crece de una forma diferente. Entonces, este árbol, que es el mapa, se junta con el estado emocional, con los procesos de pensamiento, el estado físico, y generan conducta y comunicación verbal y no verbal. Y esto, por eso decimos, el mapa no es el territorio. Miradlo, lo que está afuera lo filtro, me hago una imagen, esa imagen la conecto con mi estado emocional, con mi pensamiento, si me duele la cabeza o no. Y eso da conducta y comunicación, verbal y no verbal. ¿Te das cuenta cuántas cosas podemos cambiar cuando empezamos a entender que puedo ir filtrando lingüísticamente determinadas cosas, puedo entender cosas diferentes y podemos llegar a cambiar, producir cambios importantes? Y ese mismo árbol, cuando lo tengo aquí, yo lo estoy viendo esto, y otro está viendo ese otro árbol, pasando lo mismo. Y esto en una reunión de equipos de trabajo, cuando yo empiezo a hacer esto, digo, lo que tú estás diciendo, cada uno lo entiende de una forma distinta. Puedes entender con esto que puedes mejorar tu comunicación, por una parte,
pero también que como hay riqueza de pensamiento, puedes ayudar a que las personas planteen cómo es su árbol y empezar a colaborar para hacer un árbol conjunto. Esto va a estar siempre, con todos, con tu familia, con tus hijos, tu madre, tu abuela, siempre va a estar esto. Por eso no nos entendemos, por eso hay tanta dificultad. Cuando una persona está discutiendo porque el otro no lo entiende, pero es torpe. Lo que el otro tiene es su propio mapa, yo tengo el mío, a ver, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuáles son los puntos en común? Y de ahí podemos entendernos. Así que la gran clave es, el mapa no es el territorio y tenemos que llevarlo como una etiqueta aquí delante o las gafas para ver la realidad. Vale, el siguiente descubrimiento fue el de entender, el que hicieron Madriguinde, fue el de entender cómo pensamos y nos comunicamos con nosotros mismos. Con su investigación verificaron que cada ser humano piensa de forma diferente. Así que la gran pregunta que hace la PNL es, ¿tú sabes cómo piensas? Interesante pregunta. Yo no estoy hablando de si pienso bien o mal, estoy hablando de cómo te comunicas contigo mismo. Pensar es comunicarse con lo mismo. Venga, ¿cómo pensáis? Pues negativamente. No, dije bien y mal ya no me sirve. ¿Cómo? Estructura de pensamiento. ¿Cómo pensáis? Oye, lo lleváis puesto todos los días de vuestra vida, ¿eh? Así que algo tenéis que decir de vuestra propia cabeza, ¿no? Bueno, yo no hablo más hasta que no tenga 3 respuestas, así que si queréis que nos quedemos aquí calladitos. Mira, tengo una botella de agua ahí arriba de la mesa. Por favor, ¿me la puedes traer? Muchísimas gracias. Venga, doy tiempo para 3. Pienso con conciencia. ¿Eh? Con conciencia. Con conciencia. Muchas gracias. ¿Y qué es la conciencia? Para mí, ser responsable de mis pensamientos. Perfecto. Muchas gracias. Venga, gracias. Otra respuesta. ¿Cómo? Yo diría que yo pienso lineal y deductivamente. Piensa lineal y deductivamente. Perfecto, gracias. Otra. Falta una, si no, no sigo. Con mucha intuición. Con mucha intuición. Perfecto. Bueno, la verdad, no habéis acertado. Pero bueno, os voy a dar una oportunidad. Una oportunidad porque es importante esto. Es decir, es importante el saber cómo pensamos porque este conocimiento tiene un gran impacto en nuestra vida, ya que determina cómo nos comunicamos para poder transmitir lo que queremos. Tú estás pidiendo cosas, estoy pidiendo cosas todo el día, para pedir lo que quieres de verdad. Entender mejor a los demás, amigos, familia, todos, en definitiva. Descubrir cómo decidimos, fijaros, tu pensamiento va a incidir en tu forma de decidir acerca de las cosas. Y dirigir a los demás y a nosotros mismos, si lo que nos interesa es trabajar o simplemente estoy haciendo un trabajo con unos amigos. Y por último, generar comportamientos adecuados para lograr el cambio que quieres y mejorar tu calidad de vida. Todas estas son las cosas que nosotros podemos utilizar, la forma de pensar, entenderlo mejor para mejorar todo esto. ¿Os apetece averiguar un poquito cómo pensáis? ¿Sí? ¿Pensáis que os puede servir para algo? Bueno, para pasar el rato por lo menos, ¿no? Venga, entonces os voy a invitar a hacer esta investigación un poquito. Vais a buscar un recuerdo de un paseo agradable que habéis dado en cualquier momento de la vida. No tenéis que comentarlo con nadie. Así que en ese paseo podéis haber ido con cualquiera y habéis hecho con lo que quisierais sin ningún problema. Y esta es la clave. Vamos a pensar en algo agradable, que haya durado, qué sé yo, 2 o 3 horas, que no sea de 5 minutos. Pero puede ser de cualquier momento, de la niñez, de este fin de semana o de hace 20 años. ¿De acuerdo? Bien, yo preferiría que no estuvierais con los ojos abiertos para que no me mirarais. Como me están filmando no voy a hacer ninguna cosa rara. Simplemente, por favor, es para meteros vosotros mismos. Entonces, venga, así como estáis, sin hacer ningún movimiento raro, cerráis los ojos, el que quiera, pero con los ojos abiertos lo puede hacer. Y vamos a comenzar a pensar en ese paseo. ¿Cuándo era? ¿A qué edad más o menos? A ver si recuerdas cómo estaba el tiempo. Inclusive puedes recordar cómo estabas vestida, vestido. Si estabas sola, solo, acompañado.
Y comienza el paseo. Ve recordando distintos momentos de ese paseo. Situaciones diferentes. Momentos muy bellos, importantes, y otros momentos más anodinos quizás, o algún momento un poco de cansancio, o algún problemilla. Y ahora recuerda el momento más agradable, el más agradable de todos. Puede haber varios, pero no importa, elige. Perfecto. Y ahora, poquito a poco, ve recordando cómo terminó ese paseo. Y cuando vayas recordando cómo terminó el paseo, poquito a poco vas abriendo los ojos y vuelves aquí ahora. Muy bien. Como habéis dormido como media hora, podéis estiraros, desperezaros. Es de buena educación, ¿eh? Estirarse y desperezarse en público. Mi abuela decía que no, pero mi abuela no sabía todo. Bueno, ahora sí sabéis cómo pensáis. Venga, contádmelo. Visualmente. Con imágenes, visualmente, perfecto. ¿Qué más? ¿Eh? Sentimiento y emociones son una evaluación de lo que estás viviendo o pensando. No es pensar justamente. Lo diferenciamos porque nos interesa mucho en PNL saber qué es de un cerebro después de otro. Algo hablaré. Vale. ¿Qué más? Muchas buenas sensaciones. Sensaciones. ¿De qué tipo? El calor, frío, luz. ¿Qué es? Tacto, ¿eh? Olfato, sabor también. Perfecto. Gracias. Muy bien. ¿Qué más? En color. Perfecto. ¿En blanco y negro alguien pensó en blanco y negro? Digo de verdad, lo pregunto de verdad. ¿No? Vale, gracias. ¿Y qué más? ¿Tenés estropeada la pista de audio? ¿No escuchó sonido? Claro. Diálogos, claro, lo que hablas con los demás. ¿Sí? Fijaros, pensamos en base a los 5 sentidos. Es decir, los sistemas representacionales representan el cómo pensamos, es visual, auditivo y kinestésico, es el conjunto de tacto, olfato y sabor. Los 5 sentidos concretados en estos 3 de esta manera. Y este es el verdadero lenguaje del cerebro. Cuando se hace como una programación de nuestro cerebro, se utiliza los sistemas representacionales, los sentidos físicos, pero ¿cómo los piensas? No hacia afuera, sino hacia adentro, que es lo que nos interesa. ¿Pero estáis seguros que habéis recordado todo tal cual sucedió? No. Se mezclan cosas de otro momento, de todo demás, ¿y qué más? ¿Qué otra cosa rara ha habido que no correspondía a la manera en que habéis vivido esto? ¿Qué otra forma de pensar os llamó la atención? ¿No recordabas? Claro. Claro, porque seleccionamos trocitos y como realmente esto duró muy poco tiempo, 1 minuto, un paseo de 3 horas, en 1 minuto tienes que hacer un mapa muy chiquitito. El territorio tiene 3 horas, por ejemplo, y aquí en 1 minuto tienes que condensar. Pero pasan muchas cosas. A ver, ¿qué cosa rara pasó? Era como que lo estaba viviendo de nuevo. Tú lo estabas viviendo de nuevo. Yo no, yo lo estaba observando y me estaba riendo del final. Cuando has dicho cómo terminó, yo lo estaba viendo ya. Ella lo está viendo desde fuera. Sí. ¿Eh? ¿Alguien más se vio desde fuera en algún momento? ¿Sí? ¿Nadie más? Porque sois bichos raros, ¿eh? Porque no había ninguna cámara filmando. Los drones todavía en esa época de vuestro paseo no existían. ¿Os dais cuenta cómo deformamos nuestra manera de pensar? Esto es una cosa aparentemente banal en este momento, pero cuando uno piensa las cosas desde fuera, se distancia emocionalmente. Por lo tanto, es una cuestión que se puede utilizar. Cuando hay una situación de conflicto, yo puedo aprender a verla desde fuera para tener más objetividad. Pero otras veces, cuando hay una situación, por ejemplo, afectiva, cuando me pongo desde fuera, pierdo la emoción, pierdo el sentimiento. Y sin darnos cuenta, muchas veces nosotros estamos asociados y disociados, como se llama. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas cosas? A ver, después en PNL cuando profundizamos en esto es impresionante porque aquí está toda la base de la comunicación. Las personas que hablan
que piensan en imágenes te van a decir, mi punto de vista, el panorama lo veo negro, lo veo claro. Los auditivos te dicen, esto me sonó mal, parece una orquesta desafinada, y los kinestésicos te hablan, tengo un mal sabor de boca, me huele mal lo que están diciendo. O sea, cada uno, y aparte, el compañero decía lineal y todo lo demás, es una manera de pensar más de los auditivos que de los visuales, que piensan de manera circular, que los kinestésicos que conectan con las sensaciones mucho más. O sea, todo esto es un mundo, el mundo de la comunicación, que es la gran base de la PNL. No vamos a poder entrar hoy, por supuesto, pero eso es lo que se utiliza muchísimo para mejorar la comunicación. Entonces, visual, almacenamos, recordamos imágenes y podemos editarlas y crear. ¿Qué es editar? Yo saco una imagen de ese paseo, la puedo completar con colores, con formas o lo que sea, o la puedo hacer más pequeñita, más grande, le doy sonido, y todo eso impacta en lo emocional. Quiere decir que podemos recodificar muchos recuerdos negativos y hacerlos positivos. Podemos aprender de todo aquello cuando quitamos esa carga que ha sido tan complicada para mí. Entonces, con lo auditivo podemos hacer lo mismo. Podemos cambiar la calidad de los sonidos, y con lo kinestésico, sensaciones corporales, olores, sabores, se puede editar y crear. Nuestra memoria no es la memoria nuestra. Es la memoria de todo lo que hemos vivido. Es la memoria realmente de cómo he ido mezclando historias. Me cuenta mi hermano una cosa y la meto y la meto como si fuera mía muchas veces. O una película, o un libro. Se van mezclando dentro de nuestra cabeza, por lo tanto nuestros recuerdos no son fiables. La mayor parte de nuestros recuerdos no existen tal cual nosotros los creemos que existen. Se han deformado. No le llamemos degenerados porque parece malo, pero sí, algunos de ellos han degenerado bastante. La forma en que nos representamos lo percibido tiene mucha importancia en nuestro lenguaje y por lo tanto en nuestro pensamiento. Ahí abajo lo dice. Quiere decir que cómo me represento las cosas con imágenes, sonidos, sensaciones, desde fuera, desde dentro, quitándole, poniendo, tiene mucha importancia en mi comportamiento. Y por supuesto en la comunicación que tengo con los demás. Bien, el mapa no es el territorio. O sea que ese arbolito que está afuera no es el mismo que yo tengo dentro de la cabeza. Por lo tanto, en los campos de lenguaje y comunicación, la PNL ha realizado aportes fundamentales de 1975. Gracias a ella ahora comprendemos mejor la comunicación verbal y no verbal, consciente y no consciente. Aquí falta completar por tema de luz, no se ve que es verbal, no verbal, consciente y no consciente, que tenemos una fase verbal consciente y una fase verbal no conscientes. Es decir, que son 4 áreas, una parte consciente y una parte no consciente. Verbal y no verbal. Hay 4 áreas en la comunicación que estudiamos muchísimo. Y esto, fijaros, este estudio de Alois Mehrabian, de catedrático de la Universidad del Condado de Los Ángeles, que hizo un estudio acerca de cómo se dividían estos porcentajes. Y él dijo, en la comunicación digital, que son las palabras, digital son las palabras, y el 7% y el 93% de la comunicación analógica. ¿Qué es lo digital? Únicamente las letras de una palabra. M-A-M-A son las 4 letras de la palabra mamá. Y la forma en que tú tienes, lo analógico, la forma en que tú tienes de decir mamá, es infinita. Mamá, 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 oh, mamá. Eso es lo analógico. Lo analógico tiene que ver con la calidad de la voz, 38%, y con aspectos corporales, 55%. Cuando los seres humanos comunicamos y nos creemos que comunicar es hablar solamente, nos estamos equivocando. Comunicamos con el cuerpo, comunicamos con los tonos de voz, y esto, la mayor parte de las veces, es más importante que las palabras que dices. Si no hay congruencia entre tu tono de voz, entre las palabras que dices, la manera en que lo expresas y todo lo demás, tu mensaje pierde coherencia. No te creen. No te creen. O es como si yo ahora llego aquí y digo, o sea, soy tan feliz. ¿Pero por qué os reís? Si yo estoy diciendo que soy feliz, ¿os reís de mí entonces? Porque no hay congruencia entre la palabra, el gesto, el tono de voz. Quiere decir que la mayor parte de la comunicación es, en este caso lo que está hablando, que la mayor parte de la comunicación dice en este estudio
que es toda la parte analógica que consta del cuerpo y el mensaje. Las palabras en sí tienen menos importancia, 7%. Pero esto no es verdad constantemente. Esto es verdad solamente en los casos que la comunicación tenga un alto contenido emocional. Justamente cuando hay problemas, dificultades y todo lo demás, estoy más atento muchas veces a lo que son los gestos, el tono de voz, porque tenemos un sistema de defensa que lo que trata es de defendernos por si la persona que tenemos ahí, que está gritando, se le va la mano y me da la bofetada. Entonces estoy más pendiente del cuerpo que estoy más pendiente que de las palabras. Así que la gran clave de todo esto es, estos porcentajes en una comunicación normal como la que yo puedo tener en este momento, yo creo que ahora un 50% por lo menos son palabras, pero no dejo de hacer gestos ni dejo de tener tonos de voz. Y el gesto y el tono de voz da acento a las palabras o le quita importancia, lo que sea. Y esto es lo que hace un buen comunicador. Entiende estos 4 elementos. Verbal consciente, verbal no consciente, no verbal consciente, no verbal inconsciente. Esta es la gran clave. Ahí está el secreto de la comunicación. Pero para entender mejor la comunicación, preguntamos, ¿qué es un ser humano para ti? Una pregunta tonta. Una pregunta ¿cuál es tu mapa del ser humano? En definitiva, estamos hablando de mapas. ¿Cuál es tu mapa del ser humano? A ver, podemos tener mapas mecanicistas. ¿Os acordáis que antes decían que el estómago era como una fábrica, entonces le ponían la comida, metían la comida que estaba en la caldera, aprovechaba? ¿Os acordáis de esos dibujos? Yo estudiaba con esos dibujos hace muchos años ya. Pero se habrá que el cuerpo era como una máquina y que tú le dabas de comer y todo lo demás. Yo me acuerdo en la universidad, de los últimos exámenes, esos que te machacabas con el tiempo, no, mi cuerpo tiene que funcionar como una máquina. Yo lo alimento, Así me fue después cuando terminó los exámenes, porque me había generado una cantidad de problemas por aguantar y todo lo demás, ¿no? Bueno, el cuerpo, este es un modelo mecanicista, pero hay otros modelos que son más holísticos. Más holísticos hoy en día, entendemos muchas cosas que antes no entendíamos. El modelo tradicional dice que hay 3 grandes inteligencias, la cognitiva, la inteligencia emocional y la inteligencia somática o corporal. El cuerpo tiene memoria, el cuerpo tiene inteligencia. Y este es el modelo que proviene de aquella época que en el año 76 Paul MacLean empezó a hablar del cerebro tribu, ¿no? Hay un cerebro instintivo que viene de toda la columna vertebral, pasa por el bulbo raquídeo y todo lo demás, el cerebro emocional que está en el centro de la cabeza y el cerebro racional, cognitivo, que está en la frente. Esto se pensaba que estaba muy dividido. Hoy en día este modelo ya está un poquito anticuado, porque hoy se sabe que ya no hay tanta división como se planteaba aquí en este modelo. Ya hay una interactividad muchísimo mayor. Pero las 3 partes siguen funcionando. Y este modelo fue lo que Abraham Maslow, cuando empezó a hablar de los niveles lógicos de las necesidades y la motivación, toda la parte inferior tiene que ver con la parte física, esto con la parte emocional y el otro con la parte intelectual. Pero mucha gente dice, ¿y esto que está aquí arriba qué es? Toda esa parte amarilla ahí arriba, donde está la autoactualización, la vitalidad, la creatividad, la autosuficiencia, ya lo decía él, mindfulness. No decía mindfulness como actual, pero ahí está la parte interior del ser humano. Abraham Maslow fue uno de los fundadores de la psicología transpersonal. O sea, él ya hace muchos años venía hablando de esa parte superior. Cuando pasas por todos tus niveles de supervivencia, comienzas a entrar en otra parte de esta pirámide. Quiere decir que tendríamos que colocar dentro del modelo de lo cognitivo emocional algo que podemos llamar inteligencia esencial. Por lo tanto, el ser humano es una unidad psicosomática esencial. Y lo podemos representar diciendo, mira, está en el ser y el tener. El ser tiene que ver con lo esencial, lo más profundo de ti. Y el tener tiene que ver con la parte periférica. El tener tiene que ver con la personalidad. Quiere decir que la mayor parte de las veces nosotros nos valoramos a nosotros mismos exclusivamente por la personalidad. A veces o pocas veces nos conectamos con lo profundo para saber que desde allí también hay mucha información y muchas posibilidades de actualizar lo que realmente somos. Tenemos capacidades que están muy desaprovechadas. Bien, hay otra parte que en los últimos años ha tomado mucha veracidad, mucha comprobación. Lo que es el espacio peripersonal. Peri es alrededor del cuerpo. Estaría representado aquí. Esta chica tiene como su burbuja amarilla, el otro tiene con la burbuja azul. Entonces, hoy está reseñado ya en muchísimos libros de psiquiatría, medicina, introducción a la medicina clínica,
cómo funciona nuestro cerebro, biología de la conciencia, los tratados de neurología, es decir, esto es un término totalmente médico ya. Entonces se habla del espacio peripersonal y la epiconsciencia. El doctor Domenico Gianetti, del University College of London, describe el espacio peripersonal como una nube invisible que rodea el cuerpo y representaría el margen de seguridad entre nuestro cuerpo y el resto del mundo. Si ese espacio se traspasa de forma inconsciente, tomamos posiciones de defensa, poniendo en marcha reflejos para evitar posibles daños. Entonces tenemos, aquí están los espacios del extrapersonal, todos vosotros para mí estáis en ese extrapersonal, pero si yo me acerco un poco aquí al compañero, a distancia de un brazo más o menos, está lo peripersonal. Quiere decir que empezamos a tener sensaciones, se empieza a transmitir información entre los seres humanos de una manera inconsciente. Esto es producto de la evolución, producto de la supervivencia. Nosotros necesitamos, inclusive durmiendo, que pudiéramos tener percepción de lo que está pasando fuera, por si había algún peligro. Lo que pasa es que al tener unas vidas tan seguras, poquito a poco lo hemos ido perdiendo, pero eso no se ha perdido en total. La clave es que sigue existiendo. Entonces el espacio peripersonal, el extrapersonal, lo que fuera, y esto sería lo que llamamos también el campo, una especie de un dibujo, como que alrededor nuestro tenemos un campo, que cuando nos acercamos, cuando está la proxemia, nos acercamos a una persona, llega un momento, una distancia, en que empezamos a intercambiar información. Nos ha pasado, ¿no? Te acercas a una persona que puede tener muy bien vestida, lo que sea, pero claro, de repente te tira para atrás. Y otro que aparentemente es anodino para ti, pero estás como hermanos ahí. Eso es que estamos intercambiando información de muchos tipos, no solamente emocional. Bien, la clave entonces, ¿qué es lo que hace esto? La inteligencia de campo nos da el quinto elemento. Dice, el ser humano es una unidad psicosomática, energética esencial, y cada área tiene su inteligencia. Nosotros a esto, este modelo le llamamos el modelo de las 5 inteligencias. Porque si tenemos 5 inteligencias y cualquier dificultad en el aspecto emocional, yo sé que puedo ayudarme a solventar el aspecto emocional si trabajo desde el cuerpo, si trabajo la parte cognitiva, si trabajo desde el campo o si hago un trabajo de meditación más profundo. Quiere decir que el modelo nos brinda muchas más posibilidades de trabajo sobre nosotros mismos para mejorar la comunicación, facilitar los cambios, mejorar nuestra capacidad, nuestra calidad de vida. Entonces, esto es una forma de pensar. No es real, simplemente es una manera de pensar. Sabéis que en ciencia se habla de modelos, nada más. El modelo de la física cuántica es un modelo. En este momento convive con el modelo de la teoría de las cuerdas. Y cuando los científicos no pueden solucionar algo por la física cuántica, dicen, a ver qué dice la teoría de las cuerdas, aplican esto, y al final tenemos una cantidad de información que ya no tiene un modelo fijo y estable como tenía antes. Por eso los tiempos están cambiando. Bien, entonces, como decía antes, la herencia genética, al nacer te regala los planos de una casa, pero esa casa la construyes y decoras tú utilizando tus 5 inteligencias. Quiere decir que tú eres el responsable, sin saberlo hasta este momento para muchos de nosotros, de que hemos construido nuestra vida de acuerdo a estas 5 inteligencias, entre interacción de mis pensamientos, mis emociones, mi cuerpo, mi energía, mi parte esencial. Damos color a nuestra vida, construimos nuestra casa. Esta es nuestra responsabilidad. Bueno, interacción cuerpo-mente. Cuerpo y mente producen una interacción constante. Son procesos sistémicos que interactúan constantemente. Y aquí viene una parte de práctica. Yo pido que dejéis todos los papelitos ahí un momentito, que pongáis los 2 pies, que no tengan las piernas cruzadas, que os recostéis en la silla un poquito, que recostaros, estirar las piernas para adelante, recostaros. Bien, abrid el pecho, aflojaros, ven, relajaros un poquito, venga, respirar profundamente, estiraros, venga, estiraros, aprovechad, disfrutadlo, si no tenéis la oportunidad de estiraros y aprovecharos, ¿qué más queréis? Venga, pero bien, estírate tú también, que estás de ahí que no te estiras, ven, pero para atrás, para después poner los pies para adelante. Perfecto, quedaros ahí, poned las manos ahora en la nuca y quedaros ahí, con el pecho abierto, relajaos. Necesitamos estirarnos después de tanto tiempo ahí que hemos hecho para nada. Y ahora hay una frase que os voy a pedir que repitáis
en voz alta. Y qué mal que la estoy pasando. Venga, dilo, dilo. De nuevo, a ver, más fuerte, con más intensidad. ¿Y os lo creéis? No. ¿Y por qué no lo creéis? Porque el cuerpo no está diciendo esto. El cuerpo así relajado, pasota total, es para pasarla mal. No, es para estar bien. Esa es la incongruencia entre cuerpo y mente. Y muchas veces le damos órdenes a nuestro cuerpo que no son congruentes. Y al mismo tiempo, yo dejé eso escrito allí hace un momentito, pero ahora mirad lo que decía. ¿Qué decía la frase? ¿Estás seguro? A ver, si vamos para atrás, mirad, voy para atrás. ¿Y qué dice ahí? Mi mamá, que la estoy pasando. Nuestro cerebro borra las cosas que no sirven para nada, que este tonto se ha equivocado. Mi secretaria un día, que cuando era nueva, me borró la frase, la palabra la. Entonces, cuando hay incongruencia entre cuerpo y mente, ahí pasan cosas raras. Yo lo he pensado. Yo he dicho, y ahí tiene una confusión. Digo, lo estoy pensando, lo estoy pensando. Es que tú eres muy inteligente. Bien, entonces esa incongruencia hace que muchas veces decimos, entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que quieres entender, lo que quieres entender, lo que entiendes, y existe 9 posibilidades de no entender. Entre lo que yo quiero decir y lo que digo de verdad, pero no lo digo de verdad, sino que las palabras lo dicen, pero mi cuerpo no. Entre lo que tú quieres escuchar y lo que estoy escuchando, al final se arman galimatías. Después de estudiar muchos años comunicación, digo, comunicarse es un milagro. Verdadero milagro comunicarse bien con alguien. Bueno, otra definición de la PNL. La PNL es un modelo formal y dinámico de cómo funciona la mente y la percepción humana, cómo procesa la información y la experiencia y las diversas implicaciones que esto tiene en la vida de una persona. Cómo procesamos la mente y la percepción. Y con base a estos conocimientos es posible identificar las estrategias internas que utilizan las personas de éxito, aprenderlas y lograr resultados extraordinarios en la vida personal y profesional. ¿Qué sería un resultado extraordinario? Lo que logramos todos los días es ordinario, extraordinario es mejor que ordinario, como dice aquí el compañero. O sea, que no busquemos que sean palabras, palabra mágica, no, es hacer mejor las cosas para aumentar esa calidad de vida que estamos diciendo. Pues cuando os pongáis en el cielo esta noche, si miráis al sureste totalmente, podéis percibir un mensaje, porque está llegando constantemente, no sé por qué motivo, si son los extraterrestres, qué es lo que está llegando por ahí, pero está llegando un mensaje que dice, cada nuevo nivel de tu vida demandará una nueva y mejorada versión de ti. Si quieres lograr algo nuevo, distinto, no puedes lograrlo con las mismas cosas que las tienes en este momento. Porque si haces lo que siempre has hecho, conseguirás lo que siempre has conseguido. ¿Quieres algo mejor? Pues no tienes más remedio que hacer algo nuevo, sino vas de cráneo, por no decir de otro lado. ¿Qué necesitas para cambiar tu vida y lograr resultados extraordinarios? Le hacemos la ola a los extraordinarios, ¿sí? Darnos cuenta de lo que no nos damos cuenta, aspectos de los pensamientos del cuerpo y las emociones de las que no somos conscientes hasta este momento. Mirad, hay un vídeo, pero como me está diciendo Alfredo, que me va a cortar en cualquier momento aquí, entonces no lo vamos a poner, pero lo vais a tener, quiere decir que lo vais a recibir. Es decir, es un experimento de qué pasa cuando una persona sin saber nada empieza dentro de un grupo pequeño, pero al final termina condicionada para hacer lo que los otros hacen, sin quererlo, sin saberlo, y era para ser aceptadas. Porque lo fundamental es que el rango de lo que pensamos y hacemos está limitado por aquello de lo que no nos damos cuenta. Esto parece un trabalenguas, pero es una frase impresionante del psiquiatra Ronald Lane. Y es precisamente el hecho de no darnos cuenta, que no nos damos cuenta, lo que impide que podamos hacer algo para cambiarlo. Hasta que nos demos cuenta de que no nos damos cuenta, seguirá moldeando nuestro pensamiento y nuestra vida. La cantidad de cosas que nosotros decimos, ni hablemos de pensamiento, pero la cantidad de cosas que exteriorizamos, la cantidad de cosas que mostramos, que actuamos y todo lo demás, y que no sabemos qué estamos haciendo, es increíble, os lo prometo. En PNL nos especializamos en
descubrir, leer, ver, entender eso que están haciendo las personas para ayudarles. Entonces, estar bien entrenado en PNL ayuda en las profesiones de cualquier tipo. Médicos, enfermeras, desde los profesores, se está utilizando muchísimo, en coaching, en psicología. Es decir, para todo el desarrollo profesional, si tú tienes un equipo de gente, entender todo esto que se está diciendo sin que te des cuenta, es una maravilla. No para descubrir mentiras, no se trata de eso, se trata de entender que la otra persona tiene otra manera de pensar que puede ser muy útil si la coordinamos con otros. Vamos a ver cuáles son las opciones de hacer ese cambio. En PNL tenemos el Practitioner, como dijo Alfredo hace un ratito, que tiene estos 8 módulos. Comunicación, objetivos, emociones y estrés. Hablaré muy poquito de esto, pero vamos a ver. Lo primero que la comunicación, lo consciente y no consciente. En segundo lugar, cuando trabajamos con objetivos, instalamos un GPS. Porque tú sabes dónde quieres ir, pero hay muchas veces que hay problemitas por ahí, y cómo haces para reconducir y todo esto. Trabajamos mucho para diseñar un objetivo ecológico y después instalamos un GPS para poder lograrlo. En las emociones, encauzar las emociones y gestionar el estrés. Cuando hablamos de hipnosis ericksoniana, dirigir el inconsciente para que sea congruente con el consciente. Cuando hablamos de la gestión del tiempo interior, esto nos puede ahorrar muchísimo tiempo en la vida, porque la cantidad de contradicciones que tenemos, que hago algo, quiero hacer algo, pero por otra parte no lo quiero, todo ese tiempo que pierdo dentro de la cabeza que está produciendo que realmente me ponga en marcha lo que quiero, de verdad, el ahorro de tiempo es acojonante. Así, trabajar el tema del tiempo interior es muy bueno. Creencias y valores. El sistema operativo del cerebro humano, dicen que las creencias. Si crees que puedes, es verdad. Si crees que no puedes en la misma circunstancia, también es verdad. Y control de hábitos, pero hábitos de pensar, hábitos de sentir, hábitos de actuar. Tenemos hábitos de pensar que nos están, pues, yo digo, machacando. Hábitos de sentir, la manera en que estoy enganchado con determinado tipo de emociones y sentimientos. Es potente, fuerte. Y por supuesto que le damos más importancia al hábito de comer las uñas o el chocolate que a todo esto que nos está produciendo la epigenética que al final no nos permite vivir saludablemente. Entonces tenemos todo esto en estos 7 módulos, porque en el octavo hacemos el trabajo para sanar el pasado y crear el futuro, recogemos toda esta información y producimos cambios en nuestra vida. Quiere decir que esta es la base, las herramientas básicas de la programación neurolingüística pasan por estos: comunicación, diseño de objetivos, controlar las emociones y el estrés, conectar con el inconsciente, gestionar el tiempo interior, utilizar cambios de creencias y valores, y el control de hábitos para sanar nuestra vida, de verdad. Lo podemos decir, ¿qué dice Jung acerca de esto como fundamento del cambio de historia? En nuestra ingenuidad hemos olvidado que debajo de nuestro mundo de razón yace otro enterrado. Nos creemos que podemos manejar todo con la razón. Bien, nosotros tenemos este mapa, decimos, mira, aquí está el entorno, la conducta, las capacidades, todo esto está, la mayor parte de las veces que está debajo de la superficie, esto es inconsciente. Y eso es lo que está dirigiendo nuestra vida. El 10% es consciente, el 90% es inconsciente. Está funcionando siempre, cuidado, pero no nos damos cuenta que está funcionando. Y ponemos ahí adentro las 5 inteligencias y entonces tenemos un mapa muy completo para empezar a cambiar, empezar a mover las cosas. Elizabeth Loftus es una persona maravillosa, una científica genial, matemática y psicóloga, profesora de la Universidad de California. Ella dice, tus recuerdos son como la Wikipedia, se pueden modificar. Os invito a que busquéis en el programa de TED, o si no, simplemente si ponéis este título, La ficción de la memoria, en el buscador, encontraréis un programa de TED donde esta mujer demuestra que la mayor parte de nuestros recuerdos son construidos. Y puesto que son construidos y nosotros estamos basando nuestra vida en los recuerdos, podemos elegir qué tipo de recuerdos queremos. Si quiero recuerdos potenciadores, si quiero recuerdos que me faciliten esto, lo podemos elegir. No es tontería. Y podemos utilizar todas estas herramientas de PNL para cambiar. Aquí, esta gestión de las 5 inteligencias, nosotros para completar todo el trabajo de la PNL decimos, vamos a hacerlo rápido. A nivel de inteligencia de campo, de energía, Qigong, respiración activa, con eso reforzamos el campo. A nivel de lo que es la inteligencia cognitiva, autocoaching e indagación colaborativa, no solamente con los de fuera, sino con los de dentro.
Cuando hablamos de la parte de inteligencia emocional, pues, perdón, del cuerpo, body-mind, sintaxis somática, es decir, trabajamos con técnicas que nos ayuden a entender qué está expresando nuestro cuerpo. A nivel de inteligencia emocional, el lenguaje de unidad, aprendemos a tener un lenguaje realmente de unidad con nosotros, que no nos disperse, y también de la que llamamos las herramientas de inteligencia emocional. Y después, a nivel de la inteligencia esencial, utilizamos mindfulness y utilizamos meditación dinámica. Quiere decir que en la medida en que ponemos las herramientas de PNL y la completamos con todo esto, ahí tenemos una herramienta absolutamente potente, poderosa, para producir cambios realmente transformadores. Y utilizamos también algo que tiene que ver con los neurotransmisores y vamos generando durante el curso endorfinas, dopaminas, oxitocina, acetilcolina, serotonina, GABA. Nos damos un chute maravilloso y esto es una droga legal y aparte que nos pone en buena situación, podemos aprender mejor. Como el tema de las neurociencias es un tema largo, complejo, bonito, que me encanta, yo trabajo mucho con esto, pero es muy extenso y necesita mucho tiempo para explicarlo adecuadamente, realizaré otra webinar sobre este tema y os avisaremos por si queréis apuntaros, porque es muy complejo explicar todo y que sea comprensible, porque claro, yo puedo contar, pero detenerme para que lo entendáis es un poquito más, o sea que ahora se haré otra webinar sobre esto. Pero bueno, en definitiva, entre lo que yo considero verdades y creencias, ahí empieza el conocimiento. Poner en duda mis creencias, poder empezar a evaluar las cosas, y a través de la experiencia es cuando viene el conocimiento. Por eso leer libros no nos genera conocimiento, nos genera información. Y a veces la información, si no la he digerido, pues se confunde con otra y al final no sabe ni lo que es. Una cosa que podía ser muy positiva puede transformarse en algo negativo. Vale, en nuestra ingenuidad hemos olvidado que debajo de nuestro mundo de la sombra es otra entidad y la información está en el inconsciente. Y la clave es acceder a ese inconsciente. Nosotros lo hacemos durante el Practitioner. Ya llevamos más de 10.000 alumnos. Fijaros, estamos en la 134 edición. Quiere decir que tenemos un poquito de experiencia en esto. Ya hace muchos años que estamos haciendo esto. Y aquí vais a ver una experiencia real de una persona que participa en los cursos de PNL y cómo cambia. ¿Puedes apagar, por favor, un poquito? Te lo agradezco. Vale. La chica se llama Celine. Hola, Celine. Hola. ¿Cómo estás? No sé qué decirte porque siento el corazón latir. Al menos estoy viva, pero... Bueno, ¿qué es lo que tú quieres lograr a través de este trabajo? Quiero librarme del miedo que tengo a nadar donde no tengo pie o donde no veo y para poder disfrutar cuando voy nadando en el mar o en la piscina y poder ver los peces, poder hasta bucear, porque todo esto me permite, me limita mucho mis experiencias que podrían ser nuevas. Perfecto. Yo tengo el problema. Ese problema hay que transformarlo en un objetivo. Entonces, a partir del problema, dime lo que sí quisieras. ¿Cómo quisieras estar tú en una piscina donde no das pie, en un mar donde no ves? ¿Cómo quisieras estar tú nadando, disfrutando? ¿Qué palabras usas tú? ¿Una palabra? No, una frase. Que me imagino poder nadar, por ejemplo, bucear, o sea, estar en profundidad donde no tengo pie, nadar así, no sé cómo se llama, braza. Braza, sí. Y poder respirar hondo y estar tranquila, estar bien, estar... Disfrutando, como inclusive. En mi bañera, vamos. ¿Cómo qué? Como en mi bañera. Bueno, ¿tú tienes una bañera tan grande para poder hacer así? No, pero esta sensación de estar, ay, qué bien. Pues inmediatamente, como estábamos en Guadarrama, la llevamos a la piscina, después de hacer el trabajo, a un lugar donde no da pie. Ella sabía nadar, lo que le daba pánico era un lugar donde no daba pie. Es una piscina de 50 metros. Acercarme, pues tenía un poco de estrés, pero a mí me recordaba mucho el estrés cuando competía, o sea, antes de entrar, yo hacía gimnasia rítmica y antes de entrar en la moqueta, no sé cómo se llama, pues tenía pero es un buen estrés que es motivador y que empuja.
me entré y tal, y bueno, sentía un poco... Estaba no totalmente tranquila, y cuando llegué pues vi a Guido, que me ha apoyado mucho en el proceso aquí en la piscina. Me eché a llorar, pero no llorar no, sino de que me sentía Alegría, ¿eh? de alegría de ir, lo conseguí. Y pues ya que estaba a mitad tenía que volver. Entonces cuando di la vuelta, que vi a toda la gente era bastante gracioso, porque toda la gente estaba preguntándose, pero ¿qué hacen estos con las cámaras? Y al final ahí sí que ha sido un gusto, porque intenté hasta bucear, pero bueno, me di cuenta que sirena no soy, pero al menos sí me puse debajo y tal, y lo mejor es cuando, seguramente lo habéis visto, cuando ya llegué al borde y me eché en la espalda, flotando así, y esto es la imagen que me quedó de tranquilidad, de como qué bien estoy ahí en el agua. Bueno, esto tiene posterioridad 7 meses después, pero no vamos a seguir por el tiempo, pero esto se mantiene en el tiempo, gracias. Esto se mantiene en el tiempo, quiere decir que no es una cuestión que sirve para un ratito. Esta chica que se llama Carmen, que tenía miedo a los perros, pues ahí termina el trabajo, el cambio de historia, acariciando a los perros, y este otro que tenía como una especie de alergia a los caballos, termina acariciando a caballos, o este otro azuriñe que tenía miedo a las alturas, está ahí en lo más alto de todo el campanario, y David, que le daba náuseas el pescado, esa noche termina cenando pescado. Es decir, que los cambios son inmediatos y se mantienen. ¿Y sabes qué es lo importante? Que cuando una persona que ha estado con un problema durante mucho tiempo cambia el núcleo de ese problema, lo transforma, lo trasciende, empiezan a cambiar muchas cosas en la vida, pero muchas. No es únicamente esto. Esta chica, Celine, seguimos en contacto, nos viene a visitar. Ella quería volver, lo habían mandado aquí a España, quería volver a trabajar nuevamente a la central, a París, y consiguió la seguridad para pedir el puesto, y se fue. Y se fue a París a trabajar. Ahora está haciendo todo lo posible para volverse a España, y lo va a conseguir, la tía tiene, porque ha cambiado de forma radical su vida. Entonces, esto es lo que ofrecemos, cambio, calidad de vida. Es decir, se pueden hacer muchas cosas realmente. Decía Einstein, los milagros no contradicen la naturaleza, sino lo que creemos y conocemos de ella. Esto no es un milagro. Esto es algo que se puede hacer. Lo que sucede es que no sabíamos que se podía hacer, nada más que esto. Bueno, evolución de la PNL. Hoy en día la PNL se utiliza en comunicación, deporte, salud, enseñanza, de todo. Y nosotros decimos para la excelencia personal y profesional. Esta es una de las cosas fundamentales. Por ejemplo, en la encuesta de mercado de coaching ejecutivo en España, desde el 2008, 10, 12 y 14, la PNL siempre ha sido la herramienta más valorada por los coaches profesionales que trabajan en el mundo de la empresa. Es decir, es una herramienta realmente potente. Y este es uno de mis profesores, Joseph O'Connor, y en el libro de Introducción a la PNL él tiene, para ir terminando, el seminario de PNL en 3 minutos. Dice, si la PNL tuviera que ser resumida en un seminario de 3 minutos, sería más o menos así. El director del seminario entraría y diría, señoras y señores, para tener éxito en la vida, tienen que recordar tan solo 3 cosas. Primero, saber lo que quieren. Tener una idea clara de qué objetivo quieren alcanzar en cada situación. Segundo, estar alerta y mantener los sentidos abiertos para forma que se den cuenta si lo están obteniendo. Pues puedo saber, pero no me doy cuenta que lo tengo o que no. Y tercero, tener flexibilidad de ir cambiando de su forma de actuar hasta que obtengan lo que quieran. Nosotros a esto le llamamos instalar un GPS para saber cómo cambiar de dirección cuando lo necesites. Bueno, ¿estás preparado para crear una nueva versión de ti mismo? Pues ofrecemos la oportunidad de sacar la cabeza del mundo habitual y empezar a ver que más allá de todo este mundo cotidiano, de las estrellas y todo lo demás, están las ruedas donde están dirigiéndose, de donde se dirige el mundo. Esto es un dibujo de un alquimista que empieza a ver la causa de todas las cosas, ¿no? Entonces, en el verano del 2018, como decía Alfredo, tenemos un practitioner y un trainer en PNL del 1 al 13 de agosto, y el máster, que es el segundo nivel. No se puede hacer el máster si no se hace el practitioner, no se puede ir a la universidad si no pasa adelante por el bachillerato, que es el del 18 al 31 de agosto. Se hace en Guadarrama, que es un lugar muy bonito, y está también mi mujer como profesora, Techo Arranz. Entonces, en el verano trabajamos mucho tiempo en la naturaleza, porque consideramos que trabajar en la naturaleza nos aporta una energía totalmente distinta que trabajar en una sala.
se hace en la residencia Fray Luis de León en Guadarrama, hay un enorme lugar de naturaleza. Y el regalo por haber asistido a la charla, a la conferencia, pues es que si a alguien le interesa, por haber asistido a esto, estar inscrito, nosotros sabemos quién está inscrito, tenéis 200 euros para la inscripción de descuento. Y si sois 3 grupos de 3, que formáis un grupito que pagan al mismo tiempo, 300 euros, y un grupo de 5, 400 euros. Así que aprovechad si queréis. Habéis venido a esto, es una buena oportunidad. Este descuento dura hasta el 15 de julio. El curso empieza el 1 de julio, pero el 1 de agosto. Vale. Bueno, eso no lo voy a poner porque es publicidad, lo veáis. Pero esto sí es importante para nosotros. Empezamos con la Fundación Vigosano un practitioner de la PNL online. Comenzaremos dentro de poco, después del verano. Vamos aquí, si estáis viendo esto desde América del Sur, pues esto sería después del invierno. Pero bueno, más o menos en octubre comenzaríamos con el PNL online. Quiere decir que vamos a hacer la formación completa de PNL a través del online, con presenciales también. Y si a alguien le interesa, ahí atrás está mi libro, que incluye 42 prácticas personales, en pareja y grupales para facilitar el aprendizaje de la PNL. También está en ebook, se puede conseguir en ebook también si queréis. Bueno, termino con esto. Comenzarás a ser libre cuando entiendas que tu vida es el resultado de una elección. Elegimos lo que queremos, nos demos cuenta o no. Otras veces, la mayor parte de las veces, dejamos que elija nuestra familia, que elija nuestra educación, que elija todo el entorno. Cuando uno se da cuenta que tiene la capacidad de elegir, es importante que lo hagamos. La PNL no puede cambiarte la vida, pero tu vida puede cambiar, realmente puede cambiar, si lo que haces es utilizar la PNL. Pero la PNL en sí misma no es nada, no es nada, da lo mismo con cualquier cosa, ¿no? Pues, muchas gracias por interesarte en nuestras actividades y contacta con nosotros para lo que necesites. Recuerda que utilizando la PNL, el cambio es posible. Bien, vamos a quitar la música. Preguntas. Tenemos algunas preguntas online ya también, algunas, vale. Pero ahora preguntas que 10 minutitos para preguntas. Vamos a comenzar con algunas hay muchas que hemos recibido online. Aquí hay algunas ya manitos, hay unas manos también. Vamos a trasladar un par de ellas en primer lugar. Nos pregunta Marta, ella es profesora de primaria. Dice si podría mejorar su experiencia profesional utilizando los recursos de la PNL. Pero absolutamente seguro. Hoy en día la PNL se utiliza muchísimo para la educación. Dentro de la colección esta de libros de la PNL que está editando la editorial Ramón Areces, yo soy el coordinador de la parte de PNL, hay un libro muy bonito que está escrito por un experto en profesor, Carlos, no me acuerdo el apellido, Carlos. Pues y realmente, aunque sea a través del libro también se puede ver muchas cosas, pero la aplicación de la PNL a la educación es excepcional. Yo he dado muchos cursos para profesores, para tutores, aquí en la Comunidad de Madrid se está utilizando, bueno, ojalá pudiera implementarse toda la educación general. Bueno, y antes de pasar a las presenciales, una última pregunta. Ignacio nos comenta que le parece muy interesante, que parece que la formación también le resulta de gran interés, pero que tiene dudas, él no es profesional, si haciendo este seminario corto va a tener confianza y capacidad suficiente para poder hacer estos cambios en su vida. El seminario no es corto, son 90 horas mínimo de trabajo. O sea, 90 horas de inmersión en todos los procesos internos donde vas cambiando tu forma de comunicar contigo mismo y con los demás, vas dirigiendo tu atención a los objetivos claramente diseñados, ecológicamente diseñados, trabajas tu estrés, emociones, es decir, todos estos 8 puntos y se producen los cambios. La mayor parte de estos cambios, exceptuando el primero que yo dirigí, la mayor parte de toda esa gente que vistes, el trabajo ha sido entre ellos. Quiere decir que todo el mundo pasa por la experiencia de dirigir un cambio a personas y facilitarle que la otra persona se produzca la transformación. Salimos, te lo prometo, esto es, aparte es condición fundamental del curso, que la persona salga con la experiencia suficiente para dirigir el cambio. Gracias. Mira, levanta la mano, por aquí hay una. Sí, espera el micrófono, si no. Quería preguntar si tienen alguna oferta para el máster en PNL. ¿Para el ¿Solo máster? había para practitioner? Pues no lo sé, si llamas a la oficina, ahí está Byron ahí atrás, pues yo de los precios me ocupo poco.
Vale, pero pregúntaselo a ella. muchas gracias. Espera, creo que por aquí querías preguntar algo, ¿no? ¿O quién era? Eras tú. Sí. Venga, a ver, pásalo a ella si no voy ya. Buenas tardes, sí. Buenas. Quería preguntar si en los seminarios las actividades son vivenciales y, bueno, supongo que habrá en grupo e individualizadas. Lo digo por el tema de un poco de los caracteres personales de cada uno. No sé si conoce un poco las personalidades, los rasgos de personalidad de personas altamente sensibles y demás, que a la hora de enfrentarse a ese tipo de actividades vivenciales, pues bueno, puede ser un poco complejo, ¿no? Quizás a la hora de hacerlo grupal, si Vale. son actividades individuales, todas o grupales, o cómo son las actividades. Coge el micrófono. Básicamente son en pareja o en tríos o cuartetos o lo que fuera, se trabaja normalmente siempre con otra persona. Porque hasta que no conectes con el otro para entender de qué manera se comunica el otro, tú no vas aprendiendo de cómo lo haces tú. Y indudablemente también atendemos las necesidades especiales que puedan tener algunas personas muy sensibles a muchas cosas, por supuesto, y tratamos siempre de ayudar a gestionar adecuadamente lo que suceda. Y son absolutamente vivenciales los cursos. El 60% del curso es práctico. La mayor parte de la teoría se aprende después, pero lo importante es que sea práctico. O sea, la teoría es mínima, de verdad. Gracias. ¿Más preguntas? También se admiten cotilleos, si alguien quiere un cotilleo en especial. Yo tenía otra duda referente a la educación. Espera que te dan el micro, ya que no hay más, aprovecha. Pero... Yo es que me estoy formando en tema de educación para infantil sobre todo, y bueno, y primaria, los chiquitines. Quería saber si una vez hecho el máster se podía formar a profesores, nosotros mismos, en colegios de nuestros hijos o algo así, si tenemos esa capacidad para ser un poco facilitadores, ¿no? Partiendo desde su organización. Claro, normalmente la posibilidad de formar a otras personas, de ayudarle, viene con el curso del trainer, que es el que enseña a enseñar. Pero cualquier persona, de verdad, con un poquito de práctica, por supuesto que hay que estudiar, indudablemente, ¿no? Una cosa es autoaplicártelo y otra cosa es contárselo a otros, para que el otro aprenda, ¿no? Entonces, estoy pensando que hay un libro muy bonito, el de PNL, que se llama El Baúl, no me acuerdo exactamente, pero libro de PNL para niños. Pone El Baúl y lo más probable es que aparecerá. Es un libro de una mujer uruguaya muy, muy válido para ver de qué manera trabajar con los niños y enseñar. Y el libro de Carlos Pallero, que me acaba de salir el apellido, tiene una cantidad enorme de información de cómo aplicar la PNL a la educación. La PNL se educa a la educación, digamos, se dedica a la educación prácticamente desde el año 81, 82, 83, ya empiezan los primeros programas porque se dan cuenta que muchos problemas de aprendizaje son en realidad problemas de enseñanza. Son problemas de enseñanza, entonces en la medida en que el profesor, el maestro, se da cuenta de cómo lo hace y cómo puede hacerlo mejor, cambia radicalmente su forma de enseñar. Incluso a los padres. Totalmente, tanto con padres como y para hacer las evaluaciones, para hacer todo, ayuda muchísimo. Bueno, pues recibiréis entonces más información, recibiréis esta charla un poco también a nivel por internet, por YouTube, para que la descarguéis, para que la veáis lo que queráis. Yo tengo una pregunta, Gustavo. Sí, venga, venga. Mira, dentro de las herramientas que estábamos hablando de PNL, mencionabas la hipnosis, ¿no? Pero luego vemos que hay otra opción formativa que es exclusivamente de hipnosis ericksoniana. ¿Qué sentido tiene? Es decir, ¿la hipnosis en sí misma se puede utilizar para lograr cambios? ¿Es preferible integrarla dentro de un protocolo más amplio? A ver, en el curso de Practitioner nosotros hacemos 12 horas de hipnosis. Normalmente en los cursos anuales los da Luis Bueno, que es el profesor de esta formación de hipnosis. Ahí está dedicado exclusivamente a la hipnosis. Nosotros lo que trabajamos, la hipnosis, es para vincularla a la PNL y orientar los procesos. O sea, ese curso lo puede hacer cualquier persona, no se necesita ningún tipo de formación especial, simplemente es vivencial. Y Luis es un profesor excelente que te facilita el aprendizaje de una manera increíble. Pues muchísimas gracias entonces, que tengáis buena tarde, que lo disfrutemos el verano y que aprovechemos las vacaciones dentro de poco. Gracias.